explicación de la última guía, para dar la explicación de la última guía del tercer periodo y recomendarles a los niños que les falta algún trabajo, que les falta algún envío, ponerse al día, porque como les digo, ya se nos terminó el tercer periodo, ahorita el 17 se acaba y ya la recta final. Ustedes saben que el cuarto periodo es un periodo muy corto, hay muchas actividades y rapidito se nos va y ya terminamos y ya los niños ingresan al grado sexto. Entonces, poner mucha atención, estar muy pendientes de las actividades, de las explicaciones, cualquier duda, preguntar, porque una cosa es estar en primaria y otra cosa ya es ingresar al bachillerato, donde ustedes por cada área van a tener un profesor, donde van a tener contacto con muchos profesores. Ya el año entrante ya nos toca la presencialidad. Entonces, chicos, en lo posible, hacer sus tareitas, hacer sus cosas y estar muy pendientes, tratar de poner lo máximo en cada una de las actividades que se hacen para que de esta manera ustedes puedan aprender. Lo importante es que aprendan. Entonces, es bueno que ustedes mismos hagan sus trabajos, que ustedes mismos, así les quede mal, no importa, pero ustedes los hagan, porque cuando uno aprende, está haciendo uno mismo las cosas. Entonces, es mejor que ustedes mismos las hagan porque es la forma como aprenden. Si no las hacen, si las hace la mamá o si las hace el hermano mayor o si las hace el papá, pues no, ustedes no van a entender nunca ni van a aprender nunca. Y si ellos las hacen es porque ellos ya saben. Entonces, eso no tendría gracia, no tendría razón de ser, porque aquí los que se necesita que aprendan son ustedes. Entonces, chicos, en este momento les voy a compartir la pantalla donde está la guía. ¿Ya tienen la guía? Sí, profesora. Listo. Bien por los niños que tienen la guía. Los que no tienen la guía, por favor, ya saben, lápiz y papel para que anoten las cosas más importantes para cuando tengan las guías desarrollar correctamente. De todas formas, ustedes saben que yo les envío los videos para que se orienten. Y si con los videos no se pueden orientar, me pueden llamar en el horario que corresponde, porque es que a veces me llaman muy tarde o los fines de semana o los sábados, los domingos, y pues ahí sí no respondo porque no, ese es el horario para mi casa, para mi familia. Entonces, en los horarios de lunes a viernes, en los horarios establecidos con el mayor de los gustos, ustedes saben que en algún momento, si algún estudiante no entiende, si algún estudiante no comprende, le abro clase por zona exclusiva para cada niño y le explico cómo debe ser para que pueda responder su guía. Entonces, ahí vamos. Me faltan estudiantes, me falta Duarte, me falta Miguel Ángel, me falta Nicole Cielito Machado, Karen Daniela ya está. Me falta, ¿quién más me falta? Me falta Enrique. Bueno, me faltan muchos niños, pero pues vamos a comenzar. ¿Qué hacemos? Me avisan cuando ya estén viendo la guía. Ya. Profe. Listo, muy bien. Entonces, bien. Les pido el favor de que apaguen los micrófonos mientras les explico. Cuando empecemos a desarrollar las actividades, ya saben que los prendemos para participar. ¿Listo? Entonces, aquí en primer lugar tenemos ciencias sociales. Hablamos sobre las colonizaciones, la vida cotidiana en el siglo XIX y cómo era la cultura y las ciencias en el siglo XIX. Esto significa 19, ustedes ya saben, ¿no? Ustedes saben los números romanos y siglo XIX. Objetivo, desarrollar las competencias para la interpretación y análisis de la estructura económica colombiana, generando una visión clara y precisa acerca de la situación económica del país. Entonces, las colonizaciones. En el siglo XIX, muchas familias viajaron a otras tierras desocupadas en busca de nuevas oportunidades, de mejores terrenos para cultivar
y otras con el fin de resguardarse del conflicto civil que vivía el país. Este proceso, conocido como colonización, se presentó especialmente en Antioquia y en los llanos orientales. O sea, la gente viajaba a esos sitios para buscar una mejor oportunidad de vida, porque como había mucha violencia y había mucho caos en el país, entonces necesitaban como buscar un rumbo, como buscar un asentamiento, y decidieron viajar a esas partes, que es Antioquia y los llanos orientales, donde habían mejores oportunidades. Ellos querían emprender su vida, hacer sus parcelas, y esos eran los espacios como más propicios para esta situación. Entonces aquí tenemos lo que fue la colonización de los llanos orientales. Llegaba mucha gente de muchas partes, igual aquí en los pueblos de Antioquia. La colonización en los llanos orientales fue catalogada como por los historiadores como el hecho demográfico más importante de Colombia, porque generó impacto de vida a nivel social, cultural, político y económico. Dato importante, ¿qué es colonización? Ocupación de un territorio alejado de su pueblo, país o región de origen con la intención de poblarlo y explotar sus riquezas. Entonces, eso es una colonización. Entonces llegaba mucha gente, se ubicaba en un lugar, formaban un caserío, formaban un pueblo, con el propósito de ¿qué? De explotar los recursos de esa región y de cultivar, de hacer sus granjas, de hacer sus actos ganaderos, bueno, de hacer su calidad de vida, de mejorar su calidad de vida. Aquí tenemos Antioquia y llanos orientales. Colonización antioqueña. Los antioqueños se dedicaban a transportar mercancías a lomo de mula como forma de trabajo, y por la sobrepoblación y escasez de los recursos naturales de la región donde habitaban, fue necesario crear expediciones que permitieran encontrar nuevos terrenos provechosos para el sustento de sus familias, llamándose colonización antioqueña. Ustedes saben que los antioqueños les gusta mucho el comercio, les gusta mucho comercializar mercancías. Entonces, eso era lo que ellos buscaban, que hubiera gente donde ellos pudieran comercializar sus cosas. La colonización antioqueña se divide en tres fases. La primera, comprendida en 1770 a 1874. Los pobladores de los farallones de Cítara y Valle Occidental del río Cauca formaron expediciones para establecer nuevas colonias, repartir tierras y fundar pueblos. Las primeras colonizaciones fueron Sonsón, Abejorral, Aguadas, Valparaíso, Jericó y Jardín. Esos fueron los nombres de las poblaciones que ellos crearon inicialmente. Estas permitieron ser el punto de partida de otras expediciones. La segunda expedición comenzó a finales de 1874 con la Ley 61, la cual adjudicaba terrenos baldíos y o selváticos a cultivadores. Eso significa que los terrenos baldíos son aquellos terrenos que están por ahí como que no tienen dueño. Entonces, son adjudicados a las personas para que ellos puedan organizarlos y formar ahí su vivienda y sus cultivos. Y las zonas selváticas de igual manera. Esto originó enfrentamientos entre colonos y dueños de algunas tierras que no se ocupaban por la ocupación individual de las mismas. Quiere decir que, obviamente, si hay una persona que cree que es dueño de un terreno y llegan a quitárselo, pues va a haber problema por eso. Pues eso fue lo que pasó, pero si no tenían documentos que los acreditaran como dueños de las tierras, entonces se podían tomar esas tierras y adjudicárselas a las personas que llegaban para que pudieran obtener su sustento de ahí, de esas tierras. En esa segunda expedición, esa segunda fase, se fundaron algunos pueblos y se colonizaron lo que fue el Quindío y el norte de Caldas. En la tercera etapa, las tierras obtenidas por comerciantes y terratenientes en las primeras décadas de la era republicana consistían en vender tierras a los colonos. Es decir, que llegaron unas personas y se adueñaron de una cantidad grande de tierras, eso se llaman terratenientes. ¿Y qué hacían ellos? Empezaban a vender esas tierras a los colonos, o sea, las personas que llegaban, vendían por partecitas, un lotecito acá, un lotecito acá. Entonces, por eso era que ellos se adjudicaban cantidades grandes de tierra para empezar a venderlas y hacer negocio con las tierras.
Algunos se convertían en arrendatarios. Los que no podían comprar, pues arrendaban un pedazo de tierra para poder hacer ahí su granjita. Otros se convertían en parceros, contratos que le permiten a una persona explotar el terreno agrícola o ganadero. Entonces, contratos, prácticamente lo mismo como arrendatarios. Y otros como jornaleros en las tierras de terratenientes o comerciantes, o sea, los que ya no tenían para un arriendo de un terreno o no le adjudicaron un terreno, pues se dedicaban a trabajar para los que tenían grandes terrenos. Se pensaba que la colonización antioqueña generó un gran número de campesinos propietarios de pequeñas parcelas, pero recientes estudios muestran lo contrario con respecto a otras regiones del país como Santander, Dinamarca y Cauca. Entonces llegaban y se adueñaban de gran cantidad de tierras. ¿Sí? La colonización de los llanos orientales se inició en 1820 cuando el gobierno de la Gran Colombia impuso a los habitantes de la zona ocupar tierras baldías y propuso a las órdenes religiosas iniciar un proceso de misiones en la zona, buscando incrementar la ganadería y la agricultura en las regiones. Esto significaba que llegaban allá, a los llanos, ocupaban los terrenos baldíos, ¿sí? Y fuera de eso les enseñaban religión. Les enseñaban religión porque ellos tenían sus propias creencias, pero no una religión específica como tal. A continuación se describen algunas fases de esta colonización, o sea, la colonización de los llanos. En 1850 a 1863, el gobierno colombiano otorgó tierras a compañías y comerciantes que se comprometían con la construcción de caminos y la búsqueda de recursos naturales aptos para la explotación. Las dificultades climáticas y topográficas llevaron a la quiebra de algunas empresas, otras se dedicaron al cultivo de cacao y otras a la ganadería extensiva, que llevó a conflictos con los colonos que habitaban estas tierras desde las primeras décadas. El ganado extensivo es mucho ganado, cantidades grandes de ganado que tenía un solo propietario, entonces esos son los ganados extensivos. Las guerras civiles de Cundinamarca, Boyacá, Huila y Tolima obligaron a muchos pobladores a migrar hacia los llanos. Migrar significa irse hacia los llanos orientales, causando la fundación de la ciudad de Villavicencio. Entonces, la gente estaba cansada de tanta violencia. Ustedes saben que cuando hay violencia hay mucha pobreza, ahí mueren las personas, se desarticulan las familias. Entonces, ¿qué hace la gente? Sin nada. Pues buscar un lugar en paz, un lugar tranquilo donde poderse radicar. Eso es lo correspondiente a las colonizaciones. Hay otro tema que se llama el periodo radical, que fue de 1863 a 1885. Durante este periodo, el sistema federalista apoyado por los liberales permitió a los Estados Unidos de Colombia asumir autonomía política, otorgando la expansión de la frontera hacia el oriente y el sur del país. El gobierno entregó grandes extensiones de tierras baldías para cultivar productos como tabaco y quina, por ser el de consumo mundial. Entonces ya empezaban las exportaciones. Los campesinos provenientes del interior ocuparon terrenos baldíos sin títulos de propiedad, los cuales limitaban con propiedades de terratenientes dedicados a la ganadería, causando que los habitantes de los llanos orientales iniciaron el proceso de limitación de propiedad por medio de cerramientos. Quiere decir, empezaban a cercar para que diga, hasta aquí llega mi finca, ahí de para allá usted puede ocupar o ya no me pertenece, entonces, pero no se puede pasar de acá porque este lado ya es de mío, digámoslo así. Entonces, eso era lo que hacían los terratenientes. Sabían hasta dónde iban sus tierras y las cerraban, hacían cerramientos, cercaban. El periodo regenerador, ese va de 1886 a 1899. Al finalizar la Guerra Civil del 85 y la Constitución Política del 86, los conservadores establecieron en el poder instalando un Estado central fuerte, permitiendo lo siguiente. ¿Recuerdan quién escribió la Constitución del 86? Eso lo vimos en la actividad anterior, en la guía anterior. ¿Nadie? No, terrible. Entonces,
el poder instaurado por un Estado central fuerte, permitiendo lo siguiente: mejoramiento de las vías de comunicación, desarrollo de navegación al vapor, aumento de las actividades agropecuarias, construcción de carretera Bogotá-Villavicencio. Mire, desde esa época estaban construyendo esa carretera. Puerto navegable sobre el río Meta, en 1893. Bueno, quien escribió la Constitución que del 86 fue el presidente Rafael Núñez, usted ya sabe, el mismo que escribió el himno nacional. Lo repetí muchas veces en la clase anterior, cuando vimos el desarrollo de la guía de sociales. Por favor, que nunca se les olvide. Al igual que el periodo radical, estas iniciativas decayeron por falta de apoyo gubernamental y las guerras de 1895 y 1899, como conocida como la Guerra de los 1000 días. La hablamos en la clase anterior. Bueno, vamos a ver qué pasaba, cómo era la vida cotidiana en el siglo XIX. La población. Hacia el año 1886, la población colombiana solo contaba con 4 millones de habitantes. El departamento de Cauca contaba con la mayor parte de la población y extensión, seguida por Boyacá en habitantes y por Cundinamarca en extensión. ¿Sí? No había concentraciones notorias de la población urbana, pues la ciudad no llamaba mucho la atención, los servicios públicos hasta ahora empezaron a notarse, y la mayor parte del trabajo se realizaba en el campo. Entonces la gente permanecía más en el campo que en las ciudades, ¿no? Los grupos humanos estaban claramente distinguidos por regiones. Entonces aquí estaban los grupos humanos: pastusos, payanenses, significa que estaban en Popayán; antioqueños, tolimenses, costeños, santanderes y bogotanos. Las características: el pastuso se distinguía por su acento cantado, su afición por la agricultura, las artes y los oficios manuales. Creo que eso no ha cambiado mucho, pero ya en esa región hay muchas ciudades grandes, ¿no? Los payaneses eran muy serios, bastante dedicados a las letras y a las armas. Los antioqueños eran trabajadores, dados a los negocios, al licor, al juego, amigos de riñas y diestros en manejar la barbería. Los tolimenses eran valerosos, eran buenos amigos, les gustaba la diversión. Los costeños, alegres, habladores y activos. Eso no ha cambiado, todavía tienen esas mismas características. Los santanderianos, laboriosos, activos, sumisos, pero tercos. Fuertes para el trabajo, pero desconfiados. Tampoco ha cambiado mucho. Y los bogotanos imitaban a la aristocracia europea, siendo superficial, imitando lo parisino y dedicándose a la chismografía política. Eso tampoco ha cambiado mucho, allá es donde se desarrolla la política. Los jóvenes eran egoístas, inconstantes, pocos amigos del trabajo y dados a la literatura. Bogotá era la única población que superaba los 80.000 habitantes. Entonces, era la población más grande, pero existían las concentraciones de personas que estaban en esas regiones. La economía del siglo XIX tuvo un gran auge por las exportaciones de tabaco, quina y añil. Auge es crecimiento. La iglesia en el siglo XIX era una institución con un fuerte poder económico, político y social. Recuerden que la educación estaba a cargo de la iglesia, ¿cierto? La educación estaba a cargo de los sacerdotes y de las monjas. ¿Cómo era la cultura? Hoy en día nosotros presenciamos diferentes tipos de cultura que existen en Colombia con base en la tecnología y la vida social. En el siglo XIX la cultura colombiana era muy distinta. La mayoría de la gente llevaba una vida rural y por eso se reflejaba en la cultura. Entonces el campesino era el típico colombiano de la época. Gracias a esas características la cultura pudo evolucionar y llegar a ser lo que es hoy. En la literatura del siglo XIX hay dos movimientos, los cuales fueron el costumbrismo y el romanticismo. El costumbrismo describe las costumbres de la época y el romanticismo trata de los sentimientos y la tragedia. Después llega la imprenta y aumentaron los artistas y los escritores. Unos escritores son Jorge Isaacs, Julio Arboleda, Gregorio Gutiérrez González, Rafael Pombo, Tomás Carrasquilla, José Asunción Silva. Recuerden que aquí tenemos el gran Jorge Isaacs, que fue el escritor
de la María, la novela más romántica de la historia de la literatura. Entonces, ahí tenemos eso. Y tenemos también a Rafael Pombo, que Rafael Pombo fue el que escribió tantos cuentos y de niños, ¿no? Historias para niños. Entonces, ahí tenemos esos dos grandes. Cuando ya empezó la imprenta y ellos empezaron a escribir sus obras. La literatura, otro movimiento de este siglo es el modernismo. El modernismo habla de los cambios y nuevas ideas de las sociedades después de la Revolución Industrial. Algunos autores destacados son José Eustacio Rivera y el poeta Porfirio Barba Jacob. José Eustacio Rivera fue un escritor muy famoso también, escribió La Vorágine, que es el libro de la selva, el libro de todas las costumbres de las caucherías. Tenemos otro hecho importante en la literatura de 1871, que se funda la primera Academia de Lengua Española de América. También nace el periodismo y se establece El Espectador, que ha llegado a ser muy conocido en el presente. Mire que desde esa fecha está El Espectador. El Espectador es un periódico, ¿no? Los cuentos de las actividades culturales fueron las ciudades más importantes del país. Bueno, los centros culturales fueron pues, las ciudades más grandes. Igual, Bogotá, Cali, Medellín, bueno. Dichos y refranes. En esa época abundaban mucho los de refranes y los dichos. La diferencia entre un dicho y un refrán es que el dicho es una frase famosa que alguien dijo ante una situación y un refrán es una expresión que te pone a reflexionar. A ver, ¿alguien sabe un dicho? ¿Quién me puede decir un dicho? ¿Y un refrán? ¿Han escuchado eso que dice a caballo regalado no se le mira el colmillo? Eso es. ¿No han escuchado nada de eso? Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Profe, hierba mala. Nunca muere. Esos son dichos y refranes. ¿Quién más sabe? A ver, cada uno diga un. El que madruga Dios lo ayuda. Eso, perfecto. Esos son dichos, son refranes, cosas que uno dice, ¿cierto? La suerte de la fea, la bonita la desea. ¿Cierto? A ver, Cristian, diga uno. Profe, yo no me lo sé, no sé ninguno. Ojo por ojo, diente por diente. Bueno, entonces, muchas cosas así, esos son dichos, son refranes, son cosas que a diario uno está diciendo por ahí espontáneamente. La música colombiana tiene influencias españolas y africanas, porque cuando llegaron los conquistadores y los esclavos trajeron sus ritmos musicales y se mezclaron con los indígenas. Es evidencia de que muestra la diversidad cultural del país. Inmigrantes de diferentes países llegaron y la cultura de ellos se integró a lo que ya había. En cada región hay diferentes ritmos e instrumentos musicales. Por ejemplo, en el Pacífico. ¿Qué danzas encontramos en el Pacífico? A ver, ¿nadie sabe qué danzas encontramos en el Pacífico? En el Pacífico encontramos ¿qué? La cumbia. ¿Peces? Llanero. No, el llanero no es del Pacífico. En el Pacífico encontramos la cumbia, encontramos el mapalé, sí, esas cosas así, no encontramos el reggae, pero no encontramos el llanero, porque el llanero es de ¿dónde? Pues de la Orinoquía. En el Pacífico, ¿qué encontramos? Encontramos danzas indígenas, encontramos la marimba, encontramos, sí, hay muchas cosas. En la altiplano cundiboyacense, ¿qué encontramos? Encontramos el bambuco, el sanjuanero, ¿sí? Está también ¿cómo se llama? En los pasillos. Entonces, todas estas dancitas, así, mire, con esta, ¿eso es de dónde? Del centro del país. Esta es la cumbia, que es de la costa, por allá del Caribe. ¿Mm?
Y en la Orinoquía encontramos la música, ¿qué? Llanera. Mira, aquí dice, los ritmos típicos musicales más conocidos en Colombia son la cumbia, el porro, el bambuco, el vallenato, el mapalé, rajaleña, guabina, joropo, currulao, sanjuanero, torbellino, ese es sanjuanero, torbellino. El sanjuanero es más de por allá de Antioquia, sanjuanero, torbellino, la guabina, el bambuco, son de este país. La página 6, aquí ya explicaron todo. Pero, También eso ya lo expliqué. el silencio, la gastronomía. Aquí está. Los pueblos colombianos solían y suelen, ya que no ha habido mayores cambios de gran importancia, solían tomarse el almuerzo a las 12, de 12 a 1, eso se conserva, ¿no? Todavía esa es la hora del almuerzo. La porción más conocida y que llenaba los platos de mayor de los colombianos era la sopa, acompañada con un plato llamado seco, sin caldo o bandeja, y un refresco o jugo. El café era muy respetado y muchos lo consumían en forma de tinto. Quiere decir café cargadito, ¿no? Bien negrito. Va a acabar la primera. El tinto. Entre las bebidas calientes también era tradicional el chocolate servido con queso y pan, lo cual era una forma barata de tener una buena alimentación. A raíz del descubrimiento de América se añadieron nuevas comidas a la dieta indígena, lo que formó la base de la cocina andina colombiana: el arroz, las legumbres, las carnes de diferentes animales, el azúcar, el trigo, verduras y especias, también nuevas técnicas de preparación. Ya se cocinaba diferente. Otro aporte llega con los africanos en la época de la colonia, quienes integraron sus habilidades de cocinar incorporando las frituras, dulces, confituras, cereales apilados, salsas y comida de mar. Vea, no sabía yo eso, que los africanos fueron los que nos trajeron las frituras y los cereales cocinados. Por ejemplo, que los frijoles, las lentejas, esas cosas, ¿no? Los tubérculos como el ñame, el plátano, se combinaron con la yuca indígena y española, dando una única identidad gastronómica a cada región. Fíjense que ahí el ñame y el plátano también, eso también se mezcló con la gastronomía indígena. Una última aportación viene de la migración árabe y europea, quienes introdujeron su gastronomía y la hicieron parte de diferentes platos e ingredientes, especialmente en la región Caribe y en el Gran Santander. Las subregiones. En el siglo XIX, la mayoría de la población colombiana se encontraba ubicada en el campo. Gracias a esto, la agricultura fue la principal actividad económica en el país. Las ciudades eran pequeñas concentraciones de personas. Las ciudades más importantes, más grandes en el momento, eran Bogotá, Medellín y Barranquilla. Las localidades urbanas estaban compuestas por blancos, mestizos, mulatos, negros e indios de diferentes clases sociales. Ellos estaban dedicados a las actividades como manufactura de productos, el comercio, el servicio doméstico, la política y la actividad artística e intelectual. Manufactura significa la elaboración de productos como cotizas, como bolsos, bueno, diferentes zapatos, todo eso. Entonces, eso es manufactura, todo lo que es elaborado con las manos. La ciencia en el siglo XIX. Con el proceso de independencia se fueron diluyendo los incipientes adelantos que logró la Nueva Granada con la expedición botánica. Apenas la presencia de Francisco Matiz mantuvo vivo el interés por temas que a pocos importaban. Y sería con el gobierno de Santander que se les dio un impulso inusitado a las labores del saber. Su reforma educativa amplió la base estudiantil al crear colegios en distintas partes del país y fundar la Universidad Central. Hechos que en la segunda mitad del siglo XIX contribuyeron para que se crearan nuevas disciplinas y se realizaran proyectos científicos tan importantes como la Comisión Coreográfica, y más adelante permitieron un clima ideal para la creación de la Academia Nacional de Medicina, la Academia de Ciencias y la Sociedad de Ingenieros, para entender cómo se presentó el acontecer científico en el siglo XIX en Colombia. De hechos y relatos de Nación se ha invitado al historiador y botánico Santiago Díaz Piedradita. Él fue el que puso todo eso. Bueno, aquí tenemos las actividades de sociales. Después de haber leído todo eso que yo ya les expuse, lo que yo ya les leí,
van a responder. ¿Qué van a hacer acá? Complete el mapa mental donde explique cada uno de los aspectos de la cultura y la ciencia del siglo XIX. Entonces, aquí en cada cuadrito van a escribir cómo era la gastronomía, ¿sí? Entonces, gastronomía. Entonces, ahí van a decir, bueno, allá dice un título que es gastronomía, entonces van a escribir acá. ¿Cómo era la música? Los dichos y los refranes. ¿Cómo fue la literatura? ¿Cuáles eran las subregiones? ¿Qué características tenía? Y la ciencia. ¿Cómo era la ciencia en el siglo XIX? Ciencia y cultura en el siglo XIX. Entonces, aquí van a hacer un pequeño resumen de cada uno de los aspectos que tenemos acá. ¿Listo? ¿Entendido ahí? Ahora sí yo creo que van a activar las cámaras. Bueno, aquí dice, relaciona cada grupo poblacional con su región. Entonces aquí tenemos, recuerde que arriba tenemos un cuadro, en la primera parte tenemos un cuadro donde están todos los grupos poblacionales y las características de cada uno. El pastuso, el antioqueño, el santanderiano, el payanés, el costeño, el tolimense y el bogotano. Entonces, me acuerdo que el bogotano decía que imitaba a la aristocracia europea superficial dedicándose a la chismografía política. Jóvenes egoístas, inconstantes, poco amigos de trabajo y dados a la literatura. Entonces, ahí uniríamos bogotano con esa partecita. Entonces, estas actividades que ya las han desarrollado, saben cómo se hace, entonces es fácil. Y arriba, más atrás en la guía tenemos el cuadro donde explica toda esta parte. Y tercero, lea cuidadosamente la temática referente a las colonizaciones. Es la primera parte de la guía, ¿no? Elabore una cartelera mediante un video, haga una explicación de la temática. Entonces, van a estudiar lo que es las colonizaciones. Recuerden que habían dos colonizaciones importantes, que eran la de Antioquia, la de los Llanos Orientales, y hacen una cartelerita y hacen la explicación. Esas son las tres actividades de ciencias sociales. ¿Comprendieron? ¿Está clara esa parte? Señora. Bueno, ¿alguna duda? No, señora. No, No, señora. No hay dudas, todo clarísimo, claritico. Mejor dicho, todo listo para desarrollar las actividades. Muy bien, Alex. Todo clarito. Muy bien, Cris. Vamos ahora con religión. ¿Qué tema nos corresponde? Dios nos crea para ser sal y luz del mundo. Comprender el propósito de nuestro Dios al crear al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, acá la lectura de lo que es ser sal de la tierra y luz del mundo. ¿Sí? Entonces, es una lectura pequeña y de acuerdo con eso, desarrollamos estas actividades. De acuerdo con la temática anterior, responde las siguientes preguntas. ¿Consideras que eres luz para alguien? ¿Por qué? ¿En tu grupo familiar existen personas que iluminan tu camino? ¿De qué manera lo hacen? Para ser sal de la tierra y luz del mundo, ¿qué valores se deben poner en práctica? Enumere 5 acciones que el ser humano realice con su prójimo para ser llamado luz del mundo. ¿Sí? Eso es, la actividad es bastante pequeña, son 4 preguntitas que ustedes pueden desarrollar muy fácilmente de acuerdo con esa lectura. Ahora viene lo de matemáticas, lo que más nos gusta y en lo que más debemos estar atentos, Cristian. Matemáticas. Los poliedros. Poliedros. Conocer y clasificar los poliedros. Poliedro significa muchas caras. Poli significa muchas, edros significa caras. Entonces, por eso es que se llaman poliedros. Esta es una palabra que está compuesta, poliedros. Es una palabra, creo que es griega. Y está compuesta de esa manera. ¿Sí ve? Acá dice, mira. Polis, muchos, y edra, base o cara. Ahí tenemos esa parte. ¿Sí? Los poliedros son figuras tridimensionales. Quiere decir que tienen 3 dimensiones, que es alto, ancho y profundidad, que son ancho, alto y largo. ¿Sí?
y están compuestos por varias caras. Cuando son, todas las caras son iguales, son poliedros regulares. Poliedros regulares, cuando las caras son iguales. Cada una de estas caras están compuestas por un polígono. Por un polígono, que bien puede ser un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, un heptágono, un octágono. Bueno, depende de los lados que tenga. Entonces, esta cara, por ejemplo, es un cuadrado. Es un cuadrado. Y como es un cuadrado, por todos lados tiene un cuadrado. Para formar este poliedro se necesitan 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Tiene 6 lados o 6 caras. Entonces, eso se llama un cubo. Se llama un cubo. Está compuesto por 6 lados, por 6 caras que corresponden a un cuadrado. Entonces, aquí los poliedros están constituidos por los siguientes elementos. ¿Cuáles son los elementos? Tenemos las caras, estas son las caras. Los puntos donde se unen, tenemos en los lados de cada cara